que también tuve un dolor que, bueno, mi hermana me llevó a un sitio terapéutico, me dijo que era la asiática, en la cual también me trataban, el señor me trató y me puso dolor neurobión y un analgésico, ¿no? Y me pasó. ¿Tu problema? Ya. ¿Eso de cuándo? Aproximadamente 2 años, 2, 3 años. ¿Recién apareció por primera vez este problema? Sí. ¿Qué edad tiene usted? 51. ¿A qué se dedica? De hecho, trabajo como supervisor en construcción. En construcción. ¿No es maestro de obra? No. Superviso las reglas, o sea, las medidas de seguridad que cada trabajador debe tener, los con la seguridad, los implementos, todas esas cosas superviso que yo tengo. Dirección. Muy bien. ¿Cómo se llama? El sistema. Quisiera por favor pedirle que me ayude a cazar el polo para poder examinar un poquito. ¿Cuánto está pesando usted más o menos, sabe? 95 kilos. Wow. Muy probable, por favor. Se va a buscar la técnica en la pared, por favor. Los brazos sueltos, la mirada al frente. Manténgase en esa posición, por favor. No le dé la mirada arriba ni abajo, ¿ya? Aquí al frente. Ahí nomás en esa posición, ¿ya? Muy bien, muy bien. Bueno. Muy rápido voy a describir la situación como es que está, ¿ya? Lo primero que nada hay una anteporción de cabeza y cuello, hay una prominencia vertebral cervical, hay una rectificación dorsal que se baja hasta la lumbar, ¿correcto? Más aún, todavía tenemos una retroversión de cadera. Miren, ¿correcto? Retroversión de cadera, que justamente suma para que la zona lumbar se quede rectificada. Ahora sí, señor, por favor. Sentado ahí, por favor, miren, me voy a explicar un poquito de esto. Si en un momento siente usted que está con un dolor en el cuello que no le permite moverse, o siente adormecimiento en los brazos y en los hombros, en las manos, es por una mala postura que tiene usted. Es una mala postura que produce eso. Lo segundo, si usted siente un dolor de espalda, lumbar, en la parte baja, también es otra mala postura. La primera mala postura es esta. La segunda mala postura que tiene usted en la parte baja es porque nosotros debemos tener curvas normales, que son más o menos así, suaves, tenues. La parte cervical es esta, la primera, la dorsal, que es la espalda, debe ser esta, y la lumbar debe ser esta. Pero en el caso suyo, la parte cervical ha rotado hacia adelante, o sea, su cabeza está así. La parte dorsal se ha rectificado y la parte lumbar también se ha rectificado. No hay curvas en ninguna parte de la espalda. ¿Qué importancia tienen las curvas para una persona? Que cuando caminamos, cuando corremos, cuando saltamos, estas curvas hacen un pequeño movimiento muy sutil, muy suave, que nos permite una amortiguación muy parecida a los ómnibus en las llantas traseras cuando saltan y golpean cuando los amortiguadores están mal. Y cuando están bien, parece que subieron como un ascensor, ¿no es así? Muy suavecito. Si no tenemos esas curvas y tenemos recto, entonces el peso de la cabeza, del cuello, del tórax y del abdomen va a caer y golpear. Primero que nada, la cabeza y el cuello golpean en la parte más baja de los hombros, produciendo un desgaste del disco y por lo tanto un pinzamiento radicular de los nervios que salen hacia los hombros, hacia la cabeza, hacia el cuello, hacia los hombros, hacia los brazos y hacia los dedos también. En el caso más grave. En el caso leve puede quedar en los hombros o puede quedar en el cuello y la cabeza. Eso en la parte superior cervical. En la parte lumbar, el peso nuevamente vuelve a caer en la parte más baja, produciendo un adormecimiento que puede quedar en la cintura o puede bajar una de las piernas o por las dos piernas. Justamente debido a esta falta de curva que no nos permite amortiguar el peso en su recorrido. Si a esto le sumamos que el señor está subidito de peso, porque está bordeando los 100 kilos, para una talla que no corresponde, entonces ese tema se agrava todavía más, ¿no? Se hubiera vuelto más agravante todavía si el paciente tuviera un trabajo de carga de peso, que menos mal parece que no. O se hubiera vuelto un agravante más también el hecho que el paciente permanentemente esté caminando de un lado para otro, subiendo escaleras, bajando, eso también sería un agravante también.
¿Dónde está? ¿Sí? Sí, Correcto. constantemente. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿dónde está la raíz de todo el problema? El por qué el Señor tiene sus curvas incorrectas y por qué María tiene sus curvas correctas. O por qué Pedro tiene sus curvas correctas. Por el pie. El tipo de pie es el que nos hace malformar nuestra estructura esquelética o músculo esquelética. ¿Bien? Vamos a hacer una revisión ligera del pie, por favor, está para la media de un pie, solamente para saber nada más en qué situación estamos y por qué el origen de todo este problema. Muy bien, coloque sus pies sobre mi pie, sobre mi rodilla y vamos, relájese por favor. Voy a simular el peso del cuerpo del paciente sobre su arco del pie. Suelte por favor. Muy bien. ¿Y qué tenemos? Un pie de tercer grado, plano de tercer grado. Tenemos grandes posibilidades que debido al peso que le pone usted a la bóveda plantar, al arco del pie, este pronunciamiento llamado silla de montar se pronuncie mucho más y pueda crecer hacia el costado, ¿no? Y este arco, debido al esfuerzo que hace por soportar el peso, se venza y caiga mucho más todavía llegando a un cuarto grado. Eso sí es un problema serio. En este caso solamente es tercer grado porque el pie queda completamente sano. Con esta presión que hago sobre la planta del pie, estoy simulando el peso del paciente, pero mi fuerza no es tanto como el peso que desarrolla el paciente. Estoy seguro que cuando se pare, mucho más todavía se va a caer esto, ¿no? Entonces, esta es la raíz del problema, de todo el problema de la estructura ósea. Nosotros para esto tenemos que tener una receta. Primero que nada, una plantilla ortopédica, no para que cure, para que arregle el arco del pie, sino para que nos ayude a reformar la postura. ¿Ya? Una plantilla ortopédica sería la primera fase del tratamiento. La segunda fase del tratamiento sería, evidentemente, hacer ejercicios de corrección postural, ¿no? Tenemos la antepulsión, que sabemos cuál es el ejercicio para corregir contra la pared. Tenemos la prominencia, para poder hacer el segundo ejercicio. Tenemos el gato y caballo o el liberación biofacial lumbar, que nos va a ayudar a ir estirando los músculos de la columna lumbar para que nos permita un poquito más de flexibilidad, de estiramiento, de separación de las vértebras que no estén presionando el nervio ciático, ¿no? Esos ejercicios de corrección postural nos van a ayudar mucho a resolver este caso. Y por último tenemos la terapia física, que en estos momentos tiene usted dolor en las partes que señala usted, dolor en la parte cervical, dolor en la parte lumbar. La columna acá en la parte más o menos también. En una columna dorsal. Ahora, si una última paradita, por favor, sin zapatos aquí, sin zapatos ya, mirando para allá nuevamente, por favor. Y ya, hay una inclinación leve, una lateralización de la cabeza, ¿no? Que nos avisa de una escoliosis a nivel dorsal. Tenemos la columna torcida del lado derecho, inclinado al lado derecho, pero entonces el estiramiento es el lado izquierdo. O sea, la concavidad es para acá, la convexidad para allá. Entonces es levoconvexa. Cuando es del lado izquierdo la convexidad, se le llama levoconvexa. Si la convexidad fuera para el lado derecho, sería dextroconvexa. En este caso es una escoliosis levoconvexa. Este músculo de aquí está jalando y me imagino que el dolor podría ser aquí. Me avisa por favor. ¿No hay dolor ahí? ¿Nada? Correcto. Entonces, en este lado es el dolor, justamente para este lado. ¿Por qué? Porque la contractura muscular está presente para este lado. Volteen por favor mirando acá a las personas. Voy a pedirle un favor que usted pegue el mentón al pecho y se incline despacito, por favor, de esta manera. Poquito, muy lento, por favor. Vamos. Ahí está bien. Bueno, para mí está bien. Agáchese un poquito más. Sí, se ve. ¿Correcto? Ahora sí, párese derecho, por favor, y voltee, señor. Voltee. Para este lado. ¿Correcto? Aquí está la jiba costal. Entonces, presente el paciente una jiba costal que es producto de una contractura muscular que hace justamente que el hombro de este lado esté caído, la columna se torcida para este costado y nos confirmaría una escoliosis en progreso. Es por eso el dolor del lineal dorsal. Dolor cervical con adormecimiento en las manos es por la antepulsión de cabeza y cuello y por la prominencia vertebral cervical. Dolor en la zona dorsal justamente es por la escoliosis o una jiba costal para este costado, donde tenemos palpable y presenta dolor de la palpación.
Por último, dolor lumbar debido a la rectificación y a la retroversión de cadera, ¿correcto? Esas son las bases. ¿Y dónde está el origen de todo? Bien. Pero él tiene una marca como cirugía. ¿Perdón? Tiene una marca como cirugía. ¿Lo hemos operado de algo señor, en algún momento aquí en la parte de abajo? Nunca. No, es una... Solo necesariamente puede tener